Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar, para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía, para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones, para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción, para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo, protegen el suelo, el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente. Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien les saluda, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y les doy la más cordial bienvenida a 60 minutos de información agropecuaria. Recordarles a todos nuestro Facebook, aquellos que les encantan las redes sociales, pues búsquenos en Facebook como MAC Central Sur y se mantendrá completamente informado del acontecer agropecuario. El día de hoy traemos un tema muy interesante sobre la producción caprina. Hablaremos en este primer programa sobre 4 aspectos básicos para el establecimiento y buen funcionamiento de estos sistemas de producción caprina. Hablaremos sobre lo que son las vías de aplicación de medicamentos, lo que es el descorne y el despunte de los animales, el despezuñado y la alimentación. Asimismo, tendremos un segmento sobre una técnica un poco curiosa, pero sí muy funcional, que se está utilizando en la zona sur sobre lo que es corta de pastos con soga. Suena interesante, así que los invito a que lo escuchemos y lo veamos a continuación. Así que con esto arrancamos con este su programa agropecuario. El Agro y Más presenta el tema de hoy.
Hoy les vamos a hablar sobre el uso de los medicamentos en una explotación caprina. La importancia del uso de estos medicamentos se va a reflejar en lo que es producción. Tenemos que contemplar la importancia del periodo de retiro, ¿verdad? Como una cuestión de aspecto básico, por ejemplo en cabras, si vamos a utilizarla para el consumo de leche, tenemos que leer perfectamente la etiqueta, el inserto y el embalaje si es posible, o sea, la cajita en la cual viene el medicamento que vayamos a utilizar. Otra cosa muy importante es el hecho de que necesitamos saber la dosis exacta dependiendo del peso del animal. Entonces, como parte de los registros que debemos llevar en nuestras fincas es el peso, porque para poder desparasitar, para poder aplicar cualquier medicamento es indispensable. Otra cosa importante sería revisar el lote y la fecha de vencimiento. ¿Por qué? No podemos utilizar productos que ya estén vencidos. Entonces, eso me va a crear un problema en el animal, ¿verdad? Puede causar una reacción adversa. Eso es algo muy importante a considerar. Voy a hablarles específicamente de las vías de aplicación en los rumiantes menores, como son la vía oral, la vía subcutánea, la vía intramuscular, como las vías más importantes o las de uso más frecuente. Por ejemplo, en el caso de la vía oral, vamos a utilizar una sonda y del lado medio, digamos, del animal, vamos a aplicar la sonda con la jeringa según el peso, ¿verdad? Así va a ser la indicación del producto, ¿verdad? Entonces, vamos a procurar meter más o menos la mitad de la sonda del lado, o sea, hacia lateral, ¿verdad? Para que procure el animal tragarlo, ¿ok? Por otro lado, tenemos el uso de la vía intramuscular. En el caso de la intramuscular es importante desinfectar primero el área con algodón y alcohol, ¿verdad? Específicamente en el cuello. En animales de producción siempre es importante utilizar el cuello porque así vamos a evitar dañar las partes posteriores, más que todo en el caso de la carne, ¿verdad? Entonces, vamos a desinfectar bien el área, vamos a utilizar una aguja de 18x1 y una jeringa dependiendo de la cantidad de líquido que vayamos a inyectar según el peso. Entonces, en este caso tenemos jeringas de 3 cc, de 5 cc, de 10 cc hasta máximo de 20. Lo que pasa es que lo máximo que podemos inyectar en un sitio son 10 ml. Entonces, en el caso, retomando otra vez lo que es la inyección intramuscular, vamos a desinfectar el área que se va a formar como un triangulito. Vamos a introducir la aguja y extraemos un poco el émbolo para verificar si no hay sangre. Si hay sangre, retiramos la jeringa y la aguja y volvemos a introducir. Más o menos como a la mitad de la aguja, ¿verdad? Es importante esto de la sangre, ¿por qué? Porque es intramuscular, o sea, entre el músculo. No podemos entonces, si sale sangre a la hora de extraer el émbolo, entonces vamos a inyectar en un vaso y eso no es lo indicado. Entonces, hasta verificar que no salga sangre, vamos a inyectar el producto en el músculo. Por otro lado, tenemos el uso de la inyección subcutánea. En el caso de la subcutánea, igual podemos desinfectar el área cerca del área, lo más craneal, o sea, lo más cercano a la cabeza o al cuello, ¿verdad? O en estas partes cerca del cuello, básicamente. Vamos a desinfectar el área, vamos a levantar un pedacito digamos así, de la piel, porque sería entre la piel y el músculo, y ahí podemos aplicarlo sin ningún problema, nada más asegurándonos que el producto vaya a quedar entre la piel y el músculo, ¿verdad? No que vaya a salir la aguja, o sea, como que si fuera atravesando la piel, ¿verdad? Sino tiene que quedar entre la piel y el músculo, es muy importante. Otra ruta que le puede salvar la vida al animal sería el uso de la intravenosa. Lo que pasa es que aquí ya vamos a requerir la utilización de un catéter, de un venoclisis, que es una manguerita que va conectada al catéter que se va a aplicar en la vena yugular específicamente. Entonces, en este caso tenemos que desinfectar muy bien el área del cuello, ¿verdad? Para que vamos a ejercer una presión sobre la vena yugular. Entonces, una vez localizada la vena, vamos a introducir el catéter para poder verificar si sale sangre
ponerle la manguerita, conectarlo al líquido que vayamos a necesitar. Importante también, o sea, no vamos a aplicar siempre medicamentos, tenemos que saber muy bien para qué lo necesitamos y si realmente lo va a requerir el animal. En este caso, el uso de desparasitantes, el uso de vitamina E y selenio son básicos para una explotación, pero tampoco podemos pensar siempre que por ponerle más dosis al animal, independientemente de su peso, el animal se va a recuperar o va a tener mejores resultados con el medicamento. Como les decía al inicio, es importante considerar aspectos básicos como por ejemplo la dosis, la indicación, el vencimiento y el periodo de retiro. ¿A qué me refiero con periodo de retiro? Por si no quedó claro desde el inicio. Me refiero al periodo que tengo que dejar desde la aplicación del producto hasta, digamos, cuando ya los niveles de ese producto en el animal ya no van a tener un efecto, digamos, ya van a ser inocuos, ¿verdad? En ese sentido no me van a aparecer residuos de ese medicamento en la leche o en la carne. Entonces es importantísimo, muy básico, entonces leer el prospecto, leer bien para qué requiere el producto y si realmente lo necesito. Y el peso del animal es fundamental. Entonces, una vez que yo tengo eso claro, voy a aplicar la cantidad de producto dependiendo entonces de la vía de aplicación que me está diciendo el fabricante y la dosis según el peso que yo tengo en mis registros. Lo voy a anotar entonces, el peso, el producto, por qué lo apliqué y por cuánto tiempo lo voy a aplicar y cuál es el periodo de retiro. Ya sea 3 días, 122 días, por ejemplo, la ivermectina, en el caso de la carne, perdón. Entonces, ahí tengo que considerar todos esos factores. Bueno, en este momento, entonces ya acabamos de terminar con toda la presentación de lo más importante que debemos considerar a la hora de las vías de aplicación. Muy importante, si tienen más dudas, pueden llamar al 2237-1575, que es el número directo de la Finca Santa Lucía. Contactan a los personeros del grupo del programa Producción Sostenible Rumiantes Menores. Con mucho gusto la atenderemos, de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, o también personas súper importantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Muchas gracias. El agro y más. Ya regresamos. Señor productor de café, la buena cobertura es esencial para que los fungicidas hagan un buen control de la roya. Utilice la boquilla adecuada y atomice todas las hileras y todas las plantas, moviendo la lanza de abajo hacia arriba. En promedio debe gastar unos 400 litros de agua por hectárea, según tamaño y área foliar de su cafetal. Mayor información con técnicos del MAC o del ICAFE. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mi nombre es José Ipin, soy productor de plátano y nosotros somos gente INDER. En nuestro territorio Hancha, Nicoya, Nandayure, somos gente INDER. Yo soy Hortensia y en el CEPROMA de las Nubes somos gente INDER. En la Escuela Los Geranios somos gente INDER. El asentamiento del Pilón de Bijagua somos gente INDER. En Copeparrita Tropical somos gente INDER. Los que trabajamos en Ostras Azopé somos gente INDER.
Señor caficultor, durante el período lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. No lanza llamas, pero es dragón. Y es amarillo como el sol. El dragón amarillo, o HLB, la nueva enfermedad de los cítricos. Exactamente, Chepe. Dicen que ahora los viveros y los almácigos de los cítricos tienen que estar así, bajo invernadero. Así es, Chabelita. De esta forma podemos evitar el ingreso al HLB o dragón amarillo. Exactamente, Chepe. Vale que este vivero está con toda la pata para que no nos entre el dragón. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, el agro y más. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Continuamos con más de este su programa agropecuario. Como pudieron ver en este segmento, hablamos sobre las vías de aplicación de medicamentos, una práctica sumamente importante que usted también conozca de cómo hacerlo bien, gracias a la veterinaria Laura Chaverri, que nos profundizó sobre ese tema. A continuación veremos lo que es el descorne y el despunte de los animales. Gracias a nuestro compañero, el ingeniero Pablo Jiménez, él nos explicará sobre la importancia de esta práctica en los sistemas de producción caprina. Ahora vamos a hablar lo que es el descorne y el despunte. Estas dos son prácticas muy comunes en las explotaciones caprinas, sobre todo en animales de las razas que mantienen estos apéndices. Es muy común esta práctica, sobre todo en animales de la raza Sani, que mantienen cuernos muy largos. Es muy frecuente los pleitos o peleas en machos y en hembras. En hembras lo que ocurre es que tienen cuernos muy largos y empiezan a pelear, pueden golpearse. Y en el momento en que se golpean, normalmente baja el consumo de alimento. Cuando hay una cabra en lactancia que está golpeada y disminuye el consumo de alimento y por ende el consumo de materia seca, automáticamente va a reducir la producción de leche. Va a reducir también los sólidos totales en la leche y la composición nutricional de la leche como tal. Existen básicamente dos métodos de descorne. Uno es el descorne utilizado con tijeras, en donde es necesario, en primer lugar, recortar los pelos en el sitio donde van a crecer los cuernos. Se recortan los botones de los cuernos desde su base. Para esto se pueden utilizar tijeras de jardinería. Posteriormente se debe calentar al rojo vivo un cautín y se debe aplicar durante 10 segundos en el lugar donde fueron recortados los botones. Es necesario que el animal esté bien sujetado. También se observa que en esta práctica se puede aplicar pomadas con antisépticos y analgésicos para evitar el dolor en los animales. Otro método de descorne es utilizando un cautín caliente, en donde al igual es necesario recortar los pelos alrededor del cuerno. Se debe poner un poco de vaselina alrededor de los botones de los cuernos. Posteriormente se pueden colocar el cautín en las bases de los cuernos durante 10 segundos mientras el animal es sujetado adecuadamente. En animales posteriormente de las 2 semanas de edad, que tienen un cuerno ligeramente más grande y más ancho, es necesario recortar con una cuchilla
la base inicial del cuerno para luego aplicar el cautín. Otro método apropiado en casos en donde no fue posible aplicar el descorne es el método que se llama despunte. El despunte es un método para eliminar la última porción del cuerno, sobre todo en cuernos que tienen más de 10 centímetros de largo. Eso es un método muy utilizado por los productores. En nuestra experiencia hemos encontrado gran cantidad de fincas que utilizan este método. Y como base se utilizan los primeros 4 dedos de la mano sobre el cuerno. La proporción de cuerno que sobresale de los 4 dedos es removida mediante un cable de acero, que comúnmente puede ser el cable que se utiliza como freno de bicicleta, en donde a ambos lados se conectan 2 soportes. Entonces, por encima de los 4 dedos se hace una muesca con una lima en el cuerno, se coloca el cable y con movimientos muy rápidos se empieza a desgastar el cuerno hasta el punto en que el cuerno se va a cortar. Es un método que favorece mucho la cuestión de manejo, sobre todo porque es indoloro, es muy fácil de hacer y es muy conveniente para animales con cuernos muy largos. La ventaja principal sobre este método es que es posible uniformizar los cuernos para que estos tengan un tamaño muy similar, para evitar picos en los cuernos y evitar el astillamiento. Los productores que utilizan el método de despunte deben recordar que ese es un método que debe ser realizado cada 6 meses. Es normal que haya un crecimiento continuo del cuerno y debe ser recortado continuamente. Hay algunas ocasiones en donde el cuerno a los 3 meses de haberse despuntado vuelve a crecer, depende del animal, pero es recomendable que los productores estén continuamente revisando los animales. Otro método que se ha utilizado en la finca para el descorne es a base de la pasta descornadora. Hemos tenido la experiencia de utilizarlo en la finca. Sin embargo, es un método que para aquellos productores que lo quieren implementar deben asesorarse muy bien sobre su manejo, sobre su uso, ya que si se hace inapropiadamente, en primer lugar, el cuerno vuelve a crecer de una forma anormal. Cuando este crece, lo hace enroscado sobre sí mismo y es más delicado. Como su crecimiento es continuo, hay que volver a despuntar, y cuando se genera el despunte, al ser tan frágil, se astilla y puede provocar lesiones en el animal, incluso sangrados. Pero sin embargo, cuando se hace de una manera correcta, el despunte es un método muy adecuado, permite que los animales se desarrollen sin el cuerno y evita las desventajas, sobre todo en manejo de los animales. Quiero invitarlos a todos a la finca Santa Lucía, al programa de rumiantes menores. Las puertas de la universidad son abiertas. Nosotros recibimos productores que quisieran algún grado de capacitación en estos temas y pueden comunicarse con nosotros al teléfono 2237 1575. Recuerden que los métodos de descorne y despunte son muy necesarios, sobre todo para mantener la integridad de los animales y el personal que trabaja con ellos. Muchas gracias. El agro y más. Ya regresamos. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del ICAFE. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica.
Señor productor de cítricos, si en su plantación existen árboles afectados por la enfermedad del HLV o dragón amarillo, estos deben destruirse mediante la corta directa y la aplicación de un herbicida al tronco para evitar los rebrotes. Además, se debe aplicar un insecticida para controlar el círido que transmite esta enfermedad. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. En los territorios conformados por el INDER en todo el país, los jóvenes tenemos un espacio asegurado. Vení a las oficinas más cercanas del INDER o visita la página www.inder.go.cr. Pueden ser proyectos sociales o culturales, una idea emprendedora o cualquier iniciativa que promueva el desarrollo. Los jóvenes de los territorios rurales somos gente INDER. Somos gente INDER. Somos gente INDER. Señor caficultor, realice prácticas de conservación de suelos para la época lluviosa. El ICAFE le recomienda mantener cobertura sobre el terreno, siembras a contorno, desagües de ladera, gavetas y barreras vivas, además de confeccionar terrazas y disponer de desagües de caminos en buen estado. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. Continuamos, el agro y más. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. El ingeniero Adrián Garro nos explicará sobre cómo realizar el despezuñado. Es importante recalcarles que toda esta producción caprina que estamos viendo y escuchando en este programa de hoy se está realizando en la finca experimental Santa Lucía de la Universidad Nacional. Así que pongámosle mucho cuidado al ingeniero que nos explicará sobre cómo hacer bien el despezuñado de las cabras. El despezuñado en rumiantes menores. La importancia del despezuñado radica en evitar enfermedades podales, lo que significa es evitar problemas en infección en la pezuña por acumulación de microorganismos en el exceso de crecimiento de la pezuña. Entonces vamos a encontrar pezuñas con crecimiento en exceso que provoca pequeñas áreas donde se va a acumular excreta, tierra, que va a favorecer el crecimiento de bacterias, microorganismos que van a debilitar la pezuña, lo cual provoca el ingreso de enfermedades, provoca alguna infección. El animal va a tener algún problema de infecciones a nivel de pezuña que le va a provocar renquera. El segundo punto es que al tener un crecimiento excesivo de la pezuña te va a deformar. Al deformar, el animal necesita compensar esa deformación a la hora de caminar. Entonces algunos de los miembros anterior o posterior va a empezar a agarrar otra postura para compensar el movimiento a la hora de caminar. Muy importante del despezuñado radica a la hora de lo que es la reproducción. Si tenemos reproductores con pezuñas largas, a la hora del salto, sobre todo el macho, no va a poder mantener el peso de 80 kilos en el tren posterior, o sea, en sus patas traseras no va a poder mantener 80 kilos por tener problemas de pezuñas. Si tenemos animales con pezuñas estables, hablemos de pezuñas rectas, el animal va a poder mantener su peso. Si están deformes, no lo van a contener. El despezuñado radica básicamente en cortar el exceso de pezuña. Es fácil, la pezuña tiene una forma normal, ella va a empezar a crecer y a la hora que ustedes agarran una pata del animal van a observar lo que creció. Nada más sería cortar
lo que se ve a simple vista como exceso, hasta dejarlo a nivel recto, lo más plano posible, sin dejar ni puntas ni dejar talones grandes, sin dejar un talón grande. El despezuñado en los rumiantes se inicia al mes y medio de edad. Posteriormente se puede ir recortando cada mes si queremos disminuir la presencia de formación de pezuñas en el hato. Es muy típico que los productores acostumbren a despezuñar cada 6 meses o una vez al año. El problema es que la pezuña se vuelve muy dura, lo que dificulta mucho el recorte de la pezuña. Por lo tanto, entre un mes y mes y medio sería más fácil, porque si podríamos durar por un animal 5 minutos, mientras que un animal con pezuñas duras podríamos durar hasta 15 a 20 minutos. El proceso del despezuñado es fijar el animal. Después de que tenemos un animal fijado, sea en un cepo, amarrado a un poste, sería colocar el cuerpo de forma en que facilite la sujeción de las patas del animal. Si vamos a iniciar con una mano, entonces ponemos la mano en posición que quede de frente al operador, a la persona que va a cortar, y observamos la deformación de la pezuña. Se va a observar que la pezuña tiene una composición que tiene su propia forma. Lo que tenemos que hacer es recortar de tal que mantengamos y respetemos la forma de la pezuña, sin comernos mucho las puntas, para evitar un sangrado, que al final el sangrado podría provocar alguna hemorragia muy fuerte, que tengamos que utilizar medicamentos para evitar infecciones, y tampoco dejar talones para que el animal no tenga que caminar de puntillas, lo cual va también a afectar los movimientos del animal. Básicamente es recortar la pezuña respetando la forma. Los instrumentos utilizados para el despezuñado son diversos a nivel nacional. Existen tijeras de doble filo que por lo general no se consiguen en el país, hay que traerlos del exterior. El detalle de estas tijeras de doble filo es su precio elevado, que sobrepasan claramente los 25.000 colones. Por lo tanto, el productor ha ingeniado formas de tratar de recortar la pezuña utilizando medios locales, como es utilizar una tijera tan sencilla como es la tijera de podar, que es de un solo filo, pero tiene el mismo fin, o utilizar una cuchilla o navaja bien afilada, que se encuentre limpia y que sea solamente para el despezuñado. Lo que hay que hacer es cortar el exceso de pezuña, tratando de cortar en forma paralela a nivel de la línea de crecimiento. Se emparejan los talones al mismo nivel que se cortan las pezuñas. Se retira todo el exceso del tejido alrededor de cada pezuña y se termina el trabajo haciendo cortes delgados, dejando que quede bien plano. Si quiere aprender el despezuñado adecuado a nivel de cabras, puede visitarnos aquí en la finca experimental de Santa Lucía, donde con gusto los atenderemos, los capacitaremos en todo lo que es el despezuñado. Claramente pueden visitarnos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestros teléfonos son 2237-1575, o el correo electrónico para solicitar información es rumiantesmenores@una.cr. Con gusto los atenderé, Adrián Garro. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Amigos, y como hemos hablado, en el programa de hoy estamos conversando sobre algunos aspectos básicos en la producción caprina. Ya hablamos de lo que son vías de aplicación de medicamentos, lo que es el descorne y despunte de los animales y el despezuñado. Otro aspecto de suma importancia es la parte de la alimentación. Para eso se encuentra con nosotros el técnico Franklin Castro, que aparte de ser especialista en la producción caprina, también es productor caprino, así que tiene gran experiencia en este tema. Franklin, en el aspecto de la alimentación, ¿cuáles son los cuidados básicos que hay que tener para que el sistema realmente después, además de la aplicación de estas otras técnicas, el sistema sea realmente eficiente? Bueno, ahí hay que tener muy en cuenta y conocer muy bien al animal, ¿verdad? Para no cometer errores que son muy comunes.
que es alimentar a la cabra solamente con gramíneas, con pastos. Que es algo, una técnica, una práctica muy común. Es muy común que tengan unas 4 cepitas de pasto, que tengan la cepita de caña o que amarren la cabra en la ronda de la calle, como siempre sucede, ¿verdad? Entonces hay que recordar que la cabra es un animal ciertamente muy rústico, pero es muy selectivo a la hora de comer, ¿verdad? Entonces ella va a buscar siempre forrajes que tengan alto contenido de proteína, ¿verdad? Entonces va a buscar normalmente hojas anchas, como las encontramos en arbustos, como poró, como la morera, botón de oro, cratilia, nacedero. Todo ese tipo de forrajes son muy gustados por las cabras para su alimentación, ¿verdad? Entonces, si vos soltás una cabra, te vas a dar cuenta de que ella no se va a ir directamente al pasto. Ella va a ir a buscar arbustos hasta en los árboles si llegan a subir. Entonces, hay que tratar de dar un manejo integrado en la cuestión de lo que son forrajes, ¿verdad? Tener su banco forrajero, ¿verdad? Tener el nacedero, que los que te mencioné hace un rato, ¿verdad? ¿Hay alguna preferencia del animal, ya sea por morera, nacedero, algo en particular? Ahora que estábamos viendo el video, y yo que conozco la finca Santa Lucía de la Universidad Nacional, allá utiliza mucho la morera. ¿Hay algún gusto en particular de la cabra? Pues ese tipo sí, como te decía, es que la morera es altamente proteica, ¿verdad? Entonces ella va a buscar siempre la que tenga más contenido de proteína, ¿verdad? Porque la va a saciar más rápido. Entonces es bueno tener morera, pero no solamente morera, ¿verdad? Hay que aportar más variedad para que la cabra se pueda alimentar mejor. Como te decía, si vos alimentas a solo pasto, el pasto, la gran mayoría de su composición es agua, porque normalmente la gente lo corta cuando está los brotes tiernos, ¿verdad? Porque tienen la creencia de que están alimentando mejor y lo que le estamos dando es agua. Entonces, uno de los aspectos importantes de la cabra es que a ella le gusta ramonear, ¿verdad? Andar ahí subiéndose a los paredones, a los arbolillos, a bajar hojas. Entonces, si tenés las cabras estabuladas, lo importante ahí es no tener solamente la canoa con el pasto, es tener también una canasta donde le puedas echar diferentes forrajes, tal cual como vienen de la finca, ¿verdad? Nada más que lo cortás, no lo picás, lo echas así, para que ella pueda pararse y ramonear, ¿verdad? Eso es muy importante. El concentrado también es importante. Lo que pasa es que si vos tenés un buen banco forrajero, entonces puedes disminuir un poco la porción de concentrado. Y disminuir un poquito los costos. Exactamente, o sea, esa es la idea. Porque el concentrado mayormente trae maíz, soya, algunos cereales. Pero si le podemos dar una buena cantidad de proteína en forrajes, entonces no necesitamos tanto concentrado. La idea es poder llegar a hacer un suplemento de concentrado en la finca, ¿verdad? Si tuviéramos maíz, entonces ahí sí lo podríamos lograr, porque entonces vos equilibrás, puede ser un 50% de forraje verde y un 20% de materia seca, por decirlo así, puede ser el pasto, y el 10% de maíz, ¿verdad? Que son, digamos, porcentajes que yo he utilizado y a mí me han funcionado muy bien, ¿verdad? Ahora, hay otro tipo de forrajes también que se me quedaban por fuera, que bueno, Álvaro Castro, vos lo conoces, don Álvaro tiene un amplio conocimiento en las cabras y estaban haciendo pruebas con camote rallado, y les encanta, ¿verdad? Entonces la idea es darle variedad a la cabra para que tenga de dónde escoger. Yo soy de la idea de que el forraje no se desperdicie, porque lo que se queda el día de hoy yo lo composteo, lo hago mamón, ¿verdad? Es mejor que sobre que el animal tenga un faltante, porque hay gente que tiene la idea y dice, no, es que necesitan apenas un 20%, así, qué sé yo, unos 10-20 kilos de forraje diarios. Yo les doy así a consumo libre, lo que ellas quieran consumir. El agua es muy importante. El agua tiene que estar completamente a disposición. No es que se me ocurrió que está haciendo mucho calor a María, te voy a llevar agua, ¿verdad? El agua tiene que estar disponible y fresca, que no se caliente, que los recipientes estén completamente limpios. Que no se ensucie por el... Entonces hay que mantener una altura a nivel de cuello, ¿verdad? Para que ella no pueda ensuciarlo con las patas ni tampoco con las heces. Si puedes poner bebederos automáticos
automáticos todavía mejor. En buena hora, ¿verdad? Está haciendo... Pero, o sea, ya eso es elevando un poquito más, digamos, el manejo. Pero no es difícil, puede hacer hasta con un estaño en plástico y hacer instalación. Eso no es difícil de hacer. Pero sí, como te digo, ¿verdad? A ella hay que manejarla así, hay que tenerle una variedad de forrajes y de comida. Porque es igual que nosotros, si comemos solamente arroz todos los días, no mismo, ¿verdad? Otro de los aspectos que es una de las preguntas que normalmente la gente hace es ¿cuánta área de pasto ocupo según la cantidad de animales que tenga para el establecimiento de un sistema normal, digamos, o por lo menos lo que típicamente tienen los productores de nuestra región? Ok, bueno, no se necesita un área muy grande, porque al menos en mi caso, yo tengo las cabras mías en 2000 metros cuadrados de terreno, ¿verdad? Donde tengo un área destinada para el aprisco y el resto para el establecimiento de los bancos forrajeros. Entonces puedes jugar ahí de 2000 metros para arriba para no andar muy ajustado, hasta media hectárea. Con media hectárea estás más bien genial para tener unas 10 cabras totalmente estabuladas, ¿verdad? Porque ese es otro aspecto. Si vos tenés las cabras en potrero, el problema del potrero es que tendrías que tener los forrajes que te mencioné hace un rato dispersos en el potrero, si no lo que van a comer es pasto, nada más. Y ahí tenemos el otro problema que son los parásitos, ¿verdad? Que es una incidencia muy alta en lo que son parásitos, porque la cabra es muy susceptible a recoger parásitos del suelo. A pesar de, como vos decías al principio, de lo rústico que siempre se cree que es una actividad caprina. Correcto, es que la gente cree que la cabra como está rústica la voy a amarrar ahí en la ronda y ahí se la juega y nada le pasa. Pero si vos coges esa misma cabra que está en la ronda, la metes a un corral, la estabulas, la desparasitas, le das todos los cuidados y le suministras la cantidad de proteína que necesita en el forraje, esa cabra te puede hasta doblar la producción. ¿Verdad? Entonces es lo que la gente a veces no visualiza. A veces dicen, es que la cabrilla es mala, pero no es que es mala, es que la estoy alimentando. Es la mala alimentación que se le está dando, el mal manejo también. Correcto. Hablando un poquito, tal vez para tocar ese tema, que yo sé que lo vamos a profundizar muchísimo más después en otros programas, un poquito de la parte de las instalaciones, ¿verdad? Ha cambiado, ¿verdad? Un poco el sistema de la caberiza alta a otros sistemas que están implementando actualmente. Sí, sí, claro. El aprisco tradicional, ¿verdad? Que es levantado en basas, ¿verdad? Con el enrejado para que los orines y las excretas caigan abajo, se ha mantenido durante muchos años. En mi caso yo lo utilicé y ahora lo cambié a lo que es cama seca, porque me gusta más, para mí es más funcional, primeramente por el mantenimiento, porque un aprisco común a los 2 años ya vos tenés que empezar a cambiar piso, a cambiar tablas, un montón de cosas, y es mucho más difícil y los costos se incrementan, mientras que si yo hago el aprisco en suelo, puede ser suelo, no necesita concreto, ¿verdad? Eso sí, con una cama de un espesor de unos 20, 15 centímetros. Es alta, grande. Okay. Sí, porque la idea es que funcione como un filtro, para que los orines no se queden ahí, no se emposen, se filtren hacia el suelo. A mí lo que me ha funcionado mejor es la grasilla de arroz. Ya probé con burucha, con acerrín, da mucho problema. La grasa de arroz funciona como una esponja. Entonces filtra los orines, como te dije, la superficie se mantiene seca y los animales se sienten más cómodos también, porque en épocas frías o de temporales, por decirlo así, esa cama seca se les calienta a la hora de echarse, sí, mientras que la temperatura. Sí, mientras que un aprisco común entra viento por todo lado y esos pobres llevan frío todo el día, ¿verdad? Ahora, si lo tratamos con EM para eliminar olores, a la hora de que cambiamos esa cama seca, eso viene ya casi composteado, un 50%. Para utilización como una entradita más también, ¿verdad? O lo podemos utilizar dentro de las mismas parcelas forrajeras, ¿verdad? Para abonar. Entonces le vamos dando un ciclo cerrado ahí a la productividad. Perfecto, realmente que muchas gracias, Frankie, porque este fue un pequeño corto de lo que vamos a hablar en otro programa, ampliando sobre este manejo ya de lo que son los sistemas caprinos y también el manejo de los desechos, ¿verdad? Como vos estás diciendo, que se puede hacer todo un ciclo. Es correcto. Un ciclo de abundancia dentro de un sistema de producción. Sí, porque ahora con todos los problemas que tenemos de cambio climático, ¿verdad? Y demás, tenemos que trabajar lo más amigable con el ambiente posible, ¿verdad? Entonces, si podemos hacer un ciclo cerrado donde todo vuelva a la tierra, ¿verdad?
sería genial. Aparte que bajamos costos, ¿verdad? No tenemos que fertilizar químicamente las parcelas. Perfecto, excelente. Entonces ya lo saben, en un próximo programa hablaremos más sobre ese tema. A continuación, como siempre, en nuestro acostumbrado segmento Los Sonidos del Campo, vamos a escuchar la canción El Zapateado. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. El Agro y más. Ya regresamos. Señor productor de café, la buena cobertura es esencial para que los fungicidas hagan un buen control de la roya. Utilice la boquilla adecuada y atomice todas las hileras y todas las plantas, moviendo la lanza de abajo hacia arriba. En promedio debe gastar unos 400 litros de agua por hectárea, según tamaño y área foliar de su cafetal. Mayor información con técnicos del MAC o del ICAFE. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mi nombre es José Ipin, soy productor de plátano y nosotros somos gente INDER. En nuestro territorio Hansha, Nicoya, Nandayure, somos gente INDER. Yo soy Hortensia y en el CEPROMA de las Nubes somos gente INDER. En la Escuela Los Geranios somos gente INDER.
El asentamiento del Pilón de Bijagua, somos gente INDER. En Copeparrita Tropical somos gente INDER. Los que trabajamos en Ostras Azopé somos gente INDER. Señor caficultor, durante el período lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. No lanza llamas, pero es dragón. Y es amarillo como el sol. El dragón amarillo, o HLV, la nueva enfermedad de los cítricos. Exactamente, Chepe. Dicen que ahora los viveros y los almácigos de los cítricos tienen que estar así, bajo invernadero. Así es, Chabelita. De esta forma podemos evitar el ingreso al HLV o dragón amarillo. Exactamente, Chepe. Vale que este vivero está con toda la pata para que no nos entre el dragón. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, el agro y más. Notimac, un segmento del Centro de Comunicación y Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, el proceso de corte de mecate con la soga y guaraña se obedeció a la necesidad de cosechar el pasto lo más rápido posible en esta parcela, ya que se estaba pasando el mismo y necesitábamos ensilarlo en un lapso de 2 días. Por tanto, en un rato nos pusimos a pensar y utilizamos una opción, la empezamos a probar y resultó muy buena. El proceso de corta de pasto con la soga, como ustedes pudieron observarlo, es muy sencillo. Es simple y sencillamente poner en este caso una barra o barras que se usan para hacer hueco. Aprovechamos también los postes, pasamos en la soga con el fin, en el centro de los callejones, con el fin de aplicar todo el pasto cortado hacia un solo sector, y entonces nos facilita el proceso de recolección. Con esta situación se inventó en realidad con el fin de optimizar la cosecha, ya que a pura mano se dura 2-3 tantos más de lo que hace una guaraña. El proceso de la corta con guaraña se aumenta la efectividad de cosecha, lo que nos facilita o disminuye más bien los costos del proceso de ensilaje. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Bueno amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y de su utilidad. Esperamos que aquellos que ya están inmersos en la producción caprina, pues que agarren estos tips para mejorar su sistema productivo. Y para usted, que tal vez no ha iniciado con este sistema de producción y se mostró interesado, pues búsquenos.
en la oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana y pregunte sobre este sistema de producción y cómo puede iniciar a desarrollarlo en su hogar o en su finca. Agradecemos profundamente que hayan estado con nosotros en este su programa agropecuario Agro y Más. Se despide su amigo el ingeniero Víctor Rivera, esperando que nos escuchemos y que nos veamos la próxima semana. Hasta pronto. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Hoy quiero compartir muchas cosas. Como compartir bienestar, para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía, para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones, para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción, para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo, protegen el suelo, el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente. Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita.